un ejemplo claro. Gaspar. El tema de pensiones, un ejemplo claro. Vamos a ver, sin que entre en vigor casi el acuerdo anterior de pensiones, nos obligan a adoptar una reforma de pensiones en su prejuicio con respecto a que una parte de la ciudadanía española llega demasiado pronto a la pensión. Y reforman la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Que eso ya está. No es suficiente. Y entonces, apenas ha entrado en vigor la reforma de 2011, plantean que es necesario una reforma estructural de las pensiones. Y aquí viene la comisión de expertos, hecha ad hoc, para decirnos, ya no es suficiente con las reformas anteriores que han recortado entre un 10 y un 15% la pensión media para 2025. Ahora hay que recortarla para ahora. Hay que recordarla ya. Y hay que derogar una parte importante del acuerdo del Pacto de Toledo, que es la revalorización de las pensiones, que es muy importante, es que es un pacto, eso rompe el Pacto de Toledo. A ver, digámoslo claramente. Diputado Llamazares, no hay que usted estaba en la anterior legislatura en el Congreso de los Diputados. Ya no hay Zapatero, para evitar el rescate, mete mano a las pensiones. Y suspende prácticamente el Pacto de Toledo. Y en 2032 tendría que entrar en vigor una serie de reformas. Por cierto, el Partido Popular esa es la segunda parte. Pero el Partido Popular se opuso. Sí, se opuso al retraso en la legislación. Y ahora el Partido Popular va a meterle mano a las pensiones. Por lo tanto, alguien le ha debido decir al Partido Popular hay que tocarlas. El informe de la Comisión de Expertos dice dos cosas. Primero, va a utilizar la esperanza de vida para corregir el incremento de las pensiones, ya no a partir de 2027-2032, sino a partir prácticamente de ahora. No, 2014. Una discusión sobre 14-16, sí. Pero ahora. Pero es que además introducen un elemento adicional que rompe totalmente el Pacto de Toledo. Eso hay que decirlo porque esa propuesta en el Pacto de Toledo es inviable. Y es la revalorización de las pensiones. Suspenden la revalorización de las pensiones o digamos que derogan la revalorización de las pensiones de tal manera que a partir de ahora será un sistema de cálculo por el cual, bueno, tú tendrás una revalorización pero menor que el índice de precios al consumo. Me parece a ver, 1:20. Estamos ante uno de los debates del día. Lo acaba de plantear aquí Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar con el futuro de las pensiones? No las pensiones que se van a pagar en el futuro, las que se están pagando ya. Enseguida abrimos debate, conocemos las claves porque hoy es la última reunión de ese comité de expertos, de sabios elegidos por el Gobierno, que tienen que decir el futuro de las pensiones en España, señores del Gobierno, tiene que ser así. Y luego el Gobierno decidir. Abrimos el debate enseguida, pero... ¿Qué hacía? A ver, 1:27. Eso no es nada malo. 1:27. El futuro de las pensiones de este país está en juego. Y hoy se lleva a cabo la última gran reunión de ese comité de expertos, de sabios, decididos por el Gobierno, algunos también recomendados por los sindicatos y por los empresarios que están analizando el futuro de las pensiones. Y atención, Inés García, tenemos datos de cómo va a estar ese documento final. Documento final, 29 páginas, donde se apunta, por ejemplo, cambios para las pensiones actuales, las que se están pagando, las que se van a pagar. Y hay un dato, atención, porque quieren aplicarlo ya el próximo año, dentro de unos meses, 2014, y bueno, no precisamente para bien. Y eso que estaba previsto para dentro de 18 años. Bueno, 12 sabios, como ellos les llaman, que han llegado a la conclusión de que no se puede seguir con el sistema actual de pensiones y ya han dado lo que serían pues, sus bases para el nuevo sistema. Un sistema que en un principio se pensaba que podría entrar en vigor en 2032 y que al final pues tiene toda la pinta de que va a empezar a aplicarse mucho antes. Tanto que podría ponerse en marcha ya el año que viene, en 2014, como muy tarde en 2019. En definitiva, se adelanta 18 años porque, según estos sabios, el sistema es insostenible. La reforma va a afectar a los actuales pensionistas, a los de hoy y a los pensionistas del futuro. Va a cambiar la cuantía de lo que se cobrará y, lo más polémico, vamos a perder poder adquisitivo. ¿Cómo van a cambiar las cosas para los que hoy ya son pensionistas? Bueno, pues no va a cambiar su base de pensión, lo que sí que va a cambiar es cómo se va a actualizar. Ya saben que actualmente, hasta este año, que lo cambió Rajoy, las pensiones se actualizaban con la norma, con el IPC. Si el precio de las cosas suben las pensiones también. Pues bien, eso se va a acabar porque lo que varía la pensión a partir de ahora lo va a marcar la caja de la Seguridad Social. Si va bien, subirán algo, si van mal, bajarán. También con un límite. El pensionista del futuro, de entrada, ya va a tener una pensión más baja, puesto que se va a fijar en función de la esperanza de vida, esa cuantía. Es como si habláramos de una pensión base, sería más baja a medida que la esperanza de vida sea mayor. A esa pensión base ya más baja, encima hay que sumarle el hecho de que, aunque suban los precios, la pensión no lo va a hacer. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues en pérdida del poder adquisitivo. Los pensionistas, los de ahora, los del futuro, van a tener menos dinero en el bolsillo, de entre un 6 y un 12% menos. Esto, que parece una pesadilla, es lo que los expertos llaman factor de sostenibilidad y está más cerca de lo que pensábamos antes, Antonio. Hay el factor de sostenibilidad. Vamos.
La excusa realidad. perfecta No. para pegarnos un buen varpalo. Oye, ahora os pregunto. Hachazo, sin lugar a dudas. Pero, oye, es ¿qué- un qué- hachazo, Factor de sostenibilidad. Es Si una me pregunta pérdida la de poder definición de Gaspar adquisitivo Llamazares, bastante hachazo en toda notable. regla. un hachazo porque Urbaneja previamente- dice, no. Previamente ha habido un tijeretazo, ¿no?, en el modelo de recorte y retraso de la edad de jubilación del Partido Socialista, y ahora un hachazo en el modelo del Partido Popular en este factor de sostenibilidad, que es un factor de empobrecimiento de los pensionistas, y también un nuevo impulso a la privatización de las pensiones. Y no le dicen a los ciudadanos que mientras las pensiones públicas están garantizadas, las pensiones privadas están perdiendo dinero. Por ejemplo, en el sistema mixto sueco, la parte privada ha tenido que ser rescatada, ¿no? Por tanto, yo creo que se está planteando a los ciudadanos una medida que va a ser muy dura, que se suma a la reforma laboral, que se suma también a los recortes sanitarios y educativos, y que demuestra cómo son los ciudadanos los que están pagando la crisis, y no hay nada con respecto a la sostenibilidad. Los mismos que hacen este informe hicieron un informe en el 75 diciendo que en el 90 quebraba, en el 90 diciendo que en el 2000 quebraba, y no ha quebrado el sistema de pensiones, y tiene 65.000 millones de fondo de reserva, del cual hemos utilizado, a pesar de esta gravísima crisis, no más del 10% del fondo de reserva. Por tanto, el problema fundamental que tiene este país no son las pensiones, el problema fundamental que tiene el país es el empleo. Si no hay recuperación económica y empleo, no se sostiene el conjunto del país. A ver, no es un problema de pensiones. Abrimos el debate, pero antes, Inés, ¿cómo van a influir de cara a las pensiones del futuro? Porque, por ejemplo, se contempla que el IPC nunca jamás se aplique. Es decir, que las pensiones en el futuro no es que vayan a subir con el IPC, es que pueden bajar. Leía bien el ABC algo así como hablan de un IPC social, pero bueno, eso está por ver. Si escuchan factor de sostenibilidad, tienen que asociarlo directamente a una idea, pensiones más bajas. Ya no va a ser posible que las pensiones suban, aunque sea un poco más de lo que hacen los precios, algo que hizo, por ejemplo, Zapatero con las pensiones mínimas. Eso ya no va a darse nunca más, y lo que es peor es que en el mejor de los escenarios, si este informe de los expertos pues lo aplica el gobierno finalmente, en el mejor de los casos, digo, como mucho, con una economía funcionando a las mil maravillas, conseguiríamos subidas de pensiones del mismo valor que la subida del IPC. Es decir, lo que pasaba hasta ahora sí o sí, pensión y subida de precios unida, pues solamente se daría en el mundo maravilloso del crecimiento económico. La pensión va a depender de los ingresos y los gastos de la caja de la Seguridad Social. Si los ingresos superan a los gastos, la pensión va a conseguir subir como muchísimo lo que haya subido el IPC. Ese es el tope. Si, por ejemplo, la subida de ingresos es mayor, de gastos, perdón, es mayor que el IPC, lo que sobre, perdón, si suben los gastos, bajan los gastos, suben los ingresos y el IPC sube, esa diferencia serviría para un fondo de reserva. Escenario totalmente adverso, sin liarnos. La caja de la Seguridad Social tiene más gastos que los ingresos, como ahora. Pues en ese caso las pensiones bajarían para amoldarse. Dicen que con un mínimo asegurado, pero tampoco sabemos exactamente cuánto. Esto significa, para entendernos, que en el mejor de los casos los pensionistas mantendrían su poder adquisitivo, solo en el mejor de los casos. A ver, Fernando González Urbaneja, experto económico en la mesa. ¿Es inevitable esta reforma, este retoque, estos ajustes de las pensiones? Y luego, lo llamamos factor de sostenibilidad, pero llamémosle sexo, hachazo, vamos, como dice Gaspar Llamazares, ¿no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, y creo que esto requiere ponernos de acuerdo en algunos puntos previos. Primero, el sistema de pensiones español es un sistema sólido, que funciona muy bien, barato en su gestión, muy redistributivo y bastante justo. Ha tenido dos problemas a lo largo de la historia. Además, es un sistema reciente. Es un sistema que España ha construido en 25 años, mientras que otros países han construido algo semejante en 50. Ha tenido dos problemas puntuales. El del año 95, resultado de la crisis económica del 92-93, donde algunos insistieron en que estaba en quiebra, no estaba en quiebra, tenía problemas concretos de liquidez, pero cuando uno tiene problemas de liquidez no necesariamente está en quiebra, y menos aún el sistema de pensiones. Y tiene otro problema el año 12 y el año 13. El año 12 ha tenido un desequilibrio de 10.000 millones, haciendo las cuentas bien, porque en el sistema de pensiones se meten muchas cosas. Sería bueno separar lo que es desempleo de lo que son pensiones, de lo que es formación. O sea, las cuotas sirven para esas tres cosas. Luego hay pensiones contributivas, no contributivas. La separación de fuentes se ha hecho mal. Entonces, el año 12 y el año 13 tenemos problemas de insuficiencia. Faltan lo que es pensiones del orden de 5.000 millones. Yo creo que faltan menos, Fernando, de los 10.000. me parece muy interesante. Para eso Y hay tenemos el dos fondo de problemas. reserva. Antes que nada, no insisto en esto, pero antes que nada, Para eso para que tenemos quede el fondo claro, de reserva. ¿esto es exigencia de Bruselas, sí o no? Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Entonces esto es creo que sí. convicción personal del Partido Hay un Popular. libro, Lo han dicho verde que explícita. demuestra lo contrario. Hay un libro verde de Bruselas desde los años 90 que dice Lo han que hay dicho que hacer esto en las explícitamente. pensiones No, pero españolas. vamos a ver. La exigencia de Bruselas fue ordenar el sistema como se ordenó en la reforma del 11. La reforma del 2011, en la que tú tuviste una participación muy activa y que te lo sabes muy bien, fue una reforma dura, una reforma exigente, una reforma hecha con consenso y una reforma que yo creo que la sociedad española ha asimilado bastante. Porque el sistema de pensiones tiene dos problemas que hay que explicárselos muy bien a la gente. El demográfico, que es un problema evidente, es decir, las cohortes que llegan a cotizar son más cortas que las cohortes que están cobrando, y luego tiene un problema también impresionante que es la esperanza de vida. Es decir, hace 15 años teníamos que financiar pensiones durante 13 o 14 años. Ahora hay que financiar pensiones durante 20 años. Un pensionista tiene una vida media de 20 años. Y esos son dos problemas que afectan a la masa del sistema. ¿Cómo tienes que actuar? El discurso que se está construyendo de que todo esto es un hachazo, todo esto es para ir a menos, todo esto es Fernando, para es un jorobarnos. hachazo y vamos a ir a menos. Otra cosa es que nos digan, es la manera de que sobreviva el sistema. Y ahí entramos en un debate. Pero que vamos a ir a peor, No, seguro. no que las estoy- pensiones del futuro van a A ser mí me peor gustaría con hablar este factor de los sostenibilidad. problemas. El problema demográfico de este país, que es cierto, existe un problema demográfico, pero más allá de un problema demográfico existe un problema en relación al empleo, lo vuelvo a decir. Y, por ejemplo, incluso en condiciones de crecimiento económico hemos tenido una participación en el empleo de la mujer del 60%. Es decir, tenemos una reserva de empleo muy importante en este país. Luego están las políticas familiares. Los mismos que hablan del aborto, pues en política familiar recortan a todo Cristo y en estos momentos tenemos un déficit de política familiar muy importante. Pero en esperanza de vida, la aplicación de la esperanza de vida es totalmente injusta, porque tú y yo vivimos 10 años más que el resto de los ciudadanos españoles. Te lo voy a explicar. La esperanza de vida que tenemos los profesionales, que tienen determinados sectores de renta de este país, está sí en torno a 20-25 años. Pero la esperanza de vida que tiene un trabajador, un minero, un trabajador de la construcción, es 10 años menor. En España hay diferencia de esperanza de vida. Y le vamos a aplicar a ese trabajador que llega a los 65 años y que va a vivir 10 el mismo criterio que el que va a vivir 25. Es lo que nos plantea en la Unión Europea y nos plantea el criterio restrictivo. Es decir, que le voy a aplicar lo mismo que al de 25 y se lo voy a aplicar a todos. Pero fíjate, Gaspar, recorremos a la historia que nos ayuda mucho. Y has apuntado un tema muy... Yo me he quedado con... Ha dicho Paco que aquí hay menos paro del que aparece en las estadísticas y yo sostengo, y no yo, muchos economistas, te traía una lista enorme. Hay más paro del que aparece en las estadísticas, porque hay mucha... personas inactivas. Es decir, para medir bien el paro hay que medir cuánto es la población ocupada sobre la población total. Y nosotros ahí estamos mal. Pero estamos Este país convencidos, está Fernando. mal. Y este país tiene un paro real mayor del potencial. Joan ¿Cómo? Rosell, sabes que no comparte. Sí, el pero- presidente de la pero COE Joan está en la Rosell línea de Paco Manuel. No se ha enterado de nada de lo que es la encuesta de población activa. Tiene un algo problema. sabrá, algo sabrá, es Rosell no economista. sabe. De EPA. Las cosas que dice son inverosímiles. O sea, en el mundo académico de la gente que sabe de empleo, Pues lo le que interesa dice... decirlo. Pues le rodean algunos de los mejores economistas de este país y el instituto Le que interesa está al decirlo. frente Bueno, pues Trigo conviene que se lo no explique. está mal, ¿eh? Vamos, Conviene que y se lo tienes a explique. José Luis Feito, que yo creo que es uno de los mejores Pues, economistas de España. Conviene que se lo Con expliquen diferencia, no sé. que la encuesta de población activa es la que te da la medición real. Y que en este país hay más paro ¿Más que del aparece. 25%? Más. Porque hay me dejas- población... A mí Desde sí que luego me en dejas también. Andalucía, Ya no preocupado, me dejas muchísimo. hundido Hay hoy. mucha población desanimada que podría trabajar. Y eso es signo de una sociedad insuficientemente Pero Fernando, hoy desarrollada. estamos con las pensiones. Y tú Volvamos a las estás pensiones. intentando vendernos, según tu información, esto no es una exigencia de Bruselas y esto tiene una cierta lógica. Yo lo único que te digo es que, claro, si me van a hacer una aplicación de una reforma en 2032 y de repente me dicen que la van a hacer en 2014, Pero mira, pues Gaspar entonces digo, decía- hombre, adelantan. no será Gaspar- para revalorizarlas. Aprovechan Gaspar la decía muy crisis bien- para adelantar el hachazo. Gaspar decía muy bien antes que los informes de los finales del siglo pasado, de los años 90, el único informe bueno fue el que hizo el Ministerio de Trabajo. El que hicieron los técnicos de trabajo encabezados por lo diré ahora, Adolfo Jiménez,
que es el experto que más sabe de estas cosas, que a mí me ha llamado la atención que no estuviera en la comisión. Pero bueno, esa es otra. Era una comisión un poco interesada. Era una comisión un poco rara, sí. Sí, sí. Si hay conflicto de interés, algunos de esos salen por la ventana. Sí, pero esta es una comisión, vamos a ver, es un grupo de expertos, de sabios. Sí, sí. Por cierto, algunos de ellos los ha recomendado también los sindicatos. pero ¿eh? dos. Bueno, pero hay dos. Hay dos. pero bueno, Podría no haber todos ninguno. los que están Oye, saben que no es Que obligatorio. harán un voto particular. Diputado, no es porque obligatorio. no están de acuerdo. Sí, pero que el Todos los que están no en es la obligatorio comisión- que el informe que van a elevar al gobierno, el gobierno lo aplique. Luego tendrá que decidir el Todos gobierno. los que están en la el comisión gobierno saben. no pide informes que luego no aplique. El gobierno pide informes para aplicarlos luego. Ahora, Eso está claro. Lo que es cierto es que tenemos un desequilibrio y que tenemos unos problemas de desempleo, es decir, de personal cotizando mucho menor de lo que nunca imaginamos. Y además no vemos posibilidades de que esto revierta. Es decir, porque además todas las medidas que hay para que revierta son medidas que conspiran contra la cotización. Es decir, todo el plan de emprendedores, por ejemplo, lo que reduce es las contribuciones a la seguridad social, que probablemente está bien, que probablemente hay que hacerlo para luego poder recuperar, pero eso quiere decir que a corto plazo habrá problemas de tesorería en las pensiones. El Fondo de Reserva ha consumido 7.500 millones. ¿Esto es inevitable? ¿Tenemos que Yo hacerlo creo sí o que sí? sí. Sin llevar a cabo, por ejemplo, sin adelantar Yo de creo que es 2032 a injusto. Yo creo que es 2014. Sí, me injusto. dejáis- Fíjate, Alemania, por ejemplo, que nos critica continuamente, bueno, y además que es el punto de referencia prácticamente para todo. Nuestro sistema, por ejemplo, sanitario y el de pensiones es mejor que el de Alemania, hay que decirlo claramente. Estoy de acuerdo contigo. En relación al tema de pensiones, resulta que tenemos la edad de jubilación real una de las más largas de la Unión Europea, debido fundamentalmente a los autónomos. Bueno, pues Alemania tiene una edad de jubilación anterior a la nuestra. Y encima, pues parece ser que tenemos que tomar medidas para retrasar la edad de jubilación. No, España está ellos son más prácticamente ricos, ¿eh? en estos momentos en 64 años, 63,7. Que prácticamente 64 años. No tenemos un problema ahí. Tenemos problemas en otros sitios. Por ejemplo, en las cotizaciones. Tienes razón. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema también en que estamos financiando cosas que debe Que no financiar debíamos. el presupuesto general del Estado y no la seguridad social. Esas cosas hay que discutirlas. Yo voy a Por dar ejemplo, un- en materia de viudedad, ¿qué van a decir? ¿Que ahora no va a aumentar nada, ninguna pensión? Pues las pensiones de viudedad en nuestro país son muy bajas. muy bajas, muy malas. Bueno, pues eso es lo que debemos discutir, creo yo. Yo Martínez, Paco, Eduardo. más allá de las previsiones que han fallado siempre, Fernando, no digo que las tuyas vayan a fallar, No, pero yo siempre no han las hago. fallado, y no las que estás haciendo ahora, quiere decir que estás pensando que no va a resistir el sistema. Bueno, yo creo que esto forma parte también de desmontar el estado de bienestar, o sea, que no se tengan en cuenta a los pensionistas como prioridad en un sistema de estado de bienestar me parece tremendo. O sea, hay una cosa que no se entiende en absoluto. Están promulgando determinadas medidas, como por ejemplo hacer compatible el cobrar una parte de la pensión mínima, que es nada, con seguir trabajando para que haya gente que siga cotizando. En vez de extender esa edad, esa mitad de la pensión, hacerla toda la pensión y que la gente cotice, no lo han hecho, no se sabe por qué. Cuando le preguntas al gobierno dice, bueno, antes era peor porque no se podía hacer. Jubilan a los médicos que no quieren, como sabemos, en el sistema, por lo menos en Madrid. Ha habido una serie de jubilaciones forzosas cuando los médicos habían decidido seguir trabajando y se les había admitido renovar cada año, prolongar la jubilación. O sea, hay una serie de medidas tan desconcertantes y tan absurdas que yo creo que el sistema de pensiones en Europa, si seguimos con este sistema, se va a quedar solo para los discapacitados. Y los demás tendrán que arreglárselas. Bueno, pasa mucho. En Alemania vimos a una serie de jubilados explicando que ganaban 13.000 euros al mes, personajes profesionales cualificados, y resulta que estaban cobrando una pensión de 800 euros y tenían que hacer mini-jobs. O sea, esa es la realidad alemana. Esa es la realidad. Paco, Lo dice hoy la ministra alemana. Dice que hay que combinar trabajo y subsidio, ¿no? Y para eso justifica el mini-job y de la misma manera justifica ese modelo de pensiones tan carencial, ¿no? Que lleva a algunas personas, más allá de su vida laboral, a compatibilizar trabajo y pensión. Mira, yo la verdad es que todos los expertos de verdad, ¿no? Es decir, ayer casualmente estaba cenando con uno que es de los más importantes de este Expertos de país, verdad, ¿no? ahí los hay de mentira. Sí, de verdad, de los que Nosotros están en el somos de terreno. mentira. Sí. Porque aquí hay expertos que están en la universidad
y que hacen grandes papeles teóricos, ¿no? Y luego están los que están en la economía real, ¿no? Los que están en grandes compañías o no grandes compañías y que ven lo que es la realidad, etcétera, ¿no? Pero todo es opinable. Pero lo que sí que es cierto es que ineptos hay en todas partes, Marvenda, si me permites. Digo, que ineptos hay en todas partes. Evidentemente, La ¿no? universidad, el gobierno... A ver, ¿dónde No, van los expertos de verdad? No, entonces, al final, cuando hablas con ellos, ya me decía uno, dice, oye, lo que habrá que hacer es que las pensiones de subsistencia bajas de menos de 1.000 euros, o alrededor de 1.000 euros, esas se vayan aumentando e incrementando con el IPC, y que las altas, esas, depende cómo esté el sistema y cómo esté la economía del país, es decir, modelos, el modelo austríaco de la mochila, hay Alemania, o sea que Suecia, Noruega, estás echando a los de pensiones media altas hacia un sistema privado. No, exacto, es lo que Claro, habrá que y si buscar, yo quiero, vamos a ver. Lo de la mochila... O sea, fuera estado de bienestar, lo que yo decía. No tiene nada que ver con pensiones. Liquidar el estado de bienestar. De uno en uno. Gaspar, El modelo... si se van, Pues si déjame se hablar, van, no he podido hablar. si esas pensiones Que me llevas un rato. altas se van, te hago una afirmación nada más, si se van del sistema público esas pensiones altas, el sistema público ¿Pero está quién muerto. ha dicho que se vayan las pensiones del sistema público? Si lo estás disuadiendo Tienes de que ir estar- a un modelo mixto. No, oye, es que todo va a depender de lo que seamos capaces de asumir como país. Es decir, tú quieres asumir que cuando llegue el momento que el sistema se colapse vaya contra los presupuestos generales del Estado. Oye, eso es una opción, ¿eh? Entonces digamos, oiga, cuando llegue el momento que haya, como está pasando a punto de suceder, porque claro, si tú tienes un país donde el paro va creciendo como está pasando, resulta que hay menos gente que cotiza. Y eso va a ser siempre así. Ah, bueno, oye, o no, o a lo mejor resulta que tendremos que plantearnos que afortunadamente vivimos más años. Hombre, yo entiendo lo que tú dices, el ejemplo de la minería. Por cierto, la minería está desapareciendo de este país. Digo, para La que también construcción, la más gente de la allá, construcción, la construcción. oye, la construcción desgraciadamente también ha desaparecido. Pero en todo El caso, trabajo agrícola, mira la es decir, que es pirámide de todo, población. todo. Entonces, claro, tú no puedes, hombre, puedes hacer un modelo que sea segmentado para cada uno. De todas maneras- Un Estado debe hacer un modelo global. Entonces, un modelo global donde tienes que intentar que sea lo más equilibrado, y si decimos que los médicos, que los se jubilan a los 65, yo estoy a favor que se jubilen a los 70, lo he dicho públicamente, y muchísima gente, que es lo normal. Pero la ley es esa. En Madrid había la excepción, donde un porcentaje del 25% podía acogerse. Y para acogerse tenía que demostrar una pericia, unas actividades, unos cursos, unos congresos, etcétera. Y al final Los jubilas ese antes no para es. cumplir con el déficit y echar ese déficit a la seguridad social, normal, está clarísimo. y tendrás que hacerlo, ¿no? Porque esos médicos hasta antes de ayer han sido buenos profesionales que dirigían servicios de sanidad superespecializados de esta comunidad Pero, autónoma. oye, la ley que O sea dice... vamos. No, pero es que oye, en todas las comunidades autónomas españolas es la misma ley que se tiene que aplicar, entonces aquí hay esa excepción, ¿no? Y es 65. Entonces tú cumples 65 y dices, No es encantado. así. En este país, además está funcionando bien, tú puedes ir más allá de tu edad de pensión para trabajar, puedes seguir trabajando. Y además eso mejora tu pensión futura. Sí. Y eso lo están haciendo los profesionales en este momento. Por tanto, y a partir de es ahora, una decisión Gaspar, administrativa de la Comunidad de Madrid. No a es una partir de decisión ahora, decía administrativa. Natividad, ahora te pregunto, Natividad, No, pero no, antes, lo que he dicho antes, que se puede cobrar parte de la pensión y seguir trabajando. Claro. Es una nueva norma que está que No, hay incluso que está de aprobar. antes. Por cierto, Comisiones Obreras Eso es acaba bueno de si no denunciar fuera la mitad de la que a pensión. partir de hoy, aquel que esté, digamos, cobrando el subsidio de paro y tenga 55 años, cuando Sí, llega a los 61, se queda. Se jubila con el 20% se jubila menos. y no lo cobra el subsidio. Ahora os lo vamos a contar, pero antes, ¿Cómo es eso? ¿qué decía? Es una reforma. Ahora te lo cuento. Es la Denuncia de penúltima Comisiones reforma. Obreras. Es lo último. A partir de hoy. Pero antes, claro, es que el Partido Popular, Hace un cuando el balance. Partido Socialista tuvo que retocar las pensiones para 2032, se decía esto. Hace un Yo balance. soy partidario de que se suban las pensiones. Vamos a subir las pensiones. Este va a bajar la renta disponible de los pensionistas, porque le ha subido las retenciones, le ha subido el IRPF, le ha subido los impuestos al ahorro y le ha subido los impuestos al consumo. Queremos saber qué va a hacer con las pensiones. Y cortar, pues mire, de los presupuestos generales del Estado habrá que cortar de todas partes salvo la partida de pensiones. Una partida que no voy a tocar, como he señalado. Es más, que voy a subirla. Nosotros que hemos recortado de todas las partidas del presupuesto, de todas hay una que no hemos querido recortar, que es pensiones. Desde luego no tengo ninguna intención de cambiar el statu quo en este momento. No tengo ningún interés y si hay algo que no tocaré serán las pensiones. Lo único que sabemos es que ustedes congelaron las pensiones y nosotros las hemos subido siempre. Y las únicas dos partidas del presupuesto que suben este año son las pensiones y los intereses de la deuda. Claro, Eduardo. Es de una Decían que crueldad no nos iban a intolerable tocar. esto, ¿eh? No Que puedes no les iban a tocar poner la y les van a moviola. tocar ya no en 2032.
En 2014. Bueno, eso es lo que van a plantear los expertos. No, y lo que plantean los expertos supone una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas de entre el 6 y el 12%. Estamos hablando de es lo que dicen ellos. Yo no soy experto en lo que dicen ellos. Anterior. Y luego tenemos un problema que desde hace 12 años no se producía una situación que es que las cotizaciones y el gasto en pensiones era mayor el gasto que las cotizaciones en 2.500 millones de euros. Es que hay un problema serio. Yo recuerdo que este mismo problema se planteó en el año 95, 94, 95, porque la crisis también era muy potente y al final salimos adelante, pero para poder abandonar este tétrico panorama, lo que tiene que hacer el gobierno es inventarse algún modelo de crecimiento, porque es que si seguimos con el austericidio no vamos a ninguna parte. Es que esto será peor a lo mejor en 2014 o en 2015. Y atención, importantísima esa denuncia de Comisiones Obreras. Dice, a partir de hoy, todo aquel jubilado de 55 años que esté cobrando el subsidio, que sepa... Aquel parado, que está cobrando el subsidio de paro, como llega a los 61, obligatoriamente se tiene que jubilar y deja de cobrar el subsidio. Efectivamente, lo único que tienen, si quieren ver este texto, pues pueden meterse, por ejemplo, en la página web del Mundo, que está ahí íntegro. Bueno, lo denuncia Comisiones Obreras, es un avance de lo que va a hacer el Servicio Público de Empleo Estatal. Si está usted parado y tiene más de 55 años, esté atento porque la historia va con usted y esté atento porque la norma, según la cadena SER, entraría en vigor hoy mismo. Ahora mismo, aquellos mayores de 55 años en paro reciben un subsidio de unos 425 euros al mes, lo reciben hasta que pueden empezar a cobrar una pensión no contributiva. Pues bien, según el Servicio Público de Empleo Estatal, esto se va a limitar y como máximo se va a cobrar hasta los 61 años. Esto significa que a no ser que se haya cotizado más de 33 años, no se va a poder cobrar nada hasta los 65. Es decir, se quedarían 4 años en una especie de limbo en el que no podrían recibir ningún tipo de subsidio, Antonio. Fernando González Urbaneja, ¿qué te parece? Me parece a partir de hoy, asombroso y muy poco inteligente. ¿Por qué? Es decir, la retirada de rentas a la gente que está en situación menos favorable, aparte de que es injusta, genera una situación de un Estado insuficiente. Si me apuras, trasladándolo a términos políticos, esto conspira contra el patriotismo. O sea, una sociedad que no es capaz de ocuparse de las personas con más problemas es una sociedad que no merece la pena. Y sobre todo que tenían unos derechos adquiridos, ¿no? Que de repente la mayor parte de ellos, Gaspar, ¿por qué llevan a cabo trabajadores esto? ¿Por qué se pone en marcha esto? Bueno, pues se pone en marcha, pero no solamente esta medida, hay dos medidas. Esta medida que deja en un vacío legal a los trabajadores que fundamentalmente que han sido objeto de un expediente de regulación y han quedado fuera de sus empresas, y luego por otra parte incompatibiliza la percepción del suicidio del subsidio, perdón, ya me estaba yendo al austericidio también, del subsidio con las rentas familiares, con lo cual algunos van a tener problemas incluso para cobrar esos 400 euros en el caso de que tengan un hijo a cargo en casa que resulta que obtiene un empleo precario y aporta algo a la renta familiar. En ese caso se les va a ir también el subsidio. Yo creo que es ensañamiento puro y duro y empobrecimiento de la gente que tiene más dificultades. Finlandia, te doy un ejemplo, Finlandia ha puesto en su última reforma de pensiones como objetivo fundamental, porque esto ocurre en Europa en general, mayores de 55 años solamente están empleados el 50%. Y en España la situación es más grave todavía. Por tanto, Finlandia lo que ha hecho es un plan especial para los mayores de 55 años, porque es una pérdida de conocimiento importantísima, en una parte con gran potencialidad profesional. Yo no tengo datos, pero lo que me cuenta la gente que está en esto es que los niveles de fraude en el subsidio son altos. Y esto es un tema serio. Cuando hablamos de esto yo no puedo reprimirme y me acuerdo de Alfredo Sainz y de los 88 millones que se ha llevado. No me puedo reprimir. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues no, hablando de fraudes, es que fraude en una pensión a 400 euros. ¿Qué hacemos? Un banco privado que gana dinero y dice, hagamos la sociedad comunista. Nos puede parecer mucho dinero. Estoy hablando de agravios. Pero esto es tirar la bomba de neutrones en medio. No solamente una falta, no, sino vamos a ver, un los más delito. interesados en que no exista fraude son los que están afectados por el subsidio. Es decir, las situaciones de fraude tienen que combatirlas los sindicatos, tienen que combatirlas los empresarios, tienen que combatirlas el sistema. La administración fundamentalmente. La administración. Entonces habrá que reforzar los niveles de inspección.
Y habrá que evitar situaciones en que el subsidio se convierta, y no quiero tener otra discusión como la he tenido alguna vez con Fernando Berlín, con este tema, en que puedes el subsidio... tenerla, si quieres. No, pero no es bueno, porque en esas discusiones no aclaramos nada, confundimos, y las palabras nos lían. Entonces, las situaciones de fraude por abajo, son muy peligrosas porque debilitan también los el estudios sistema. de la Seguridad Social dicen que el subsidio, el fraude es mínimo. Es mínimo. Los estudios de la Seguridad Social.